Hola, muy buenas tardes. Siendo ya las 5 de la tarde, hora en Chile, le damos la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio internacional celebrando el Día de la Mujer y la Niña en las Ciencias. Un conversatorio muy interesante donde tendremos importantes e impactantes invitadas de diversos países y donde nos comentarán sus experiencias y lo que pasa también en sus ámbitos. Les recuerdo silenciar sus micrófonos, encender sus cámaras y cualquier comentario y pregunta, las cuales la abordaremos al final del conversatorio, serán respondidas por nuestras participantes. Bien, hoy día el conversatorio que tenemos es cómo potenciamos una mayor y mejor participación de la mujer en el mundo de la ingeniería. Un tema absolutamente cautivante que además nos toca a nivel global a todas las mujeres por igual. Hoy día celebramos un importante día, que es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Les quiero comentar que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en el año 2016, el 11 de febrero, como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas en este ámbito. Las brechas de género en los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, mejor conocidos como STEM, persisten desde hace años, a pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado. Estas todavía se encuentran insuficientemente subrepresentadas en estos campos. En la actualidad, a nivel global, alrededor de un 30% de quienes están en el área STEM son mujeres. Para que las políticas y los programas en materia de género sean realmente transformadores, deben eliminar los estereotipos de género mediante la educación, cambiar las normas sociales, promover modelos positivos de mujeres científicas y sensibilizar a las más altas instancias de adopción de decisiones. Tenemos que lograr no solo que las mujeres y las niñas participen en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que además estén capacitadas para dirigir e innovar y que cuenten con el apoyo de políticas laborales y culturales institucionales que garanticen su seguridad, teniendo en cuenta sus necesidades como madres y les incentiven para avanzar y a prosperar en dichas carreras. Estas son las palabras de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y la señora Plumsy Malambokwana, directora ejecutiva de la ONU Mujeres, en su mensaje conjunto con motivo del Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia 2021. Les quiero presentar, tengo el enorme placer de presentar a 5 ingenieras, unas tremendas invitadas, y voy a comenzar con Carolina Vázquez. Carolina Vázquez es ingeniera industrial, máster en administración de empresas, egresada de la maestría académica de ingeniería industrial de la Universidad de Costa Rica. Fue viceministra y ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Como ministra impulsó la publicación de la Política Nacional de Sociedad y Economía basada en conocimiento al 2030, así como la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la ciencia, tecnología, telecomunicaciones e innovación, del 2018 al 2027. En la actualidad representa al Colegio de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos e Industriales ante la Comisión Permanente Paritaria Pensar en Costa Rica 2025. Carolina es docente investigadora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica desde hace 25 años. Apasionada por el cierre de brechas de género en las carreras de STEM, participa en diversos programas y proyectos con este noble fin. Mil gracias, Carolina. Un placer en contar con tu compañía. Gracias, Consuelo. Muy contenta de compartir con las destacadas compañeras y con todo el público presente. Gracias.
Gracias. Les presento ahora a Mirna. Mirna Browning Vistuba. Mirna es ingeniera civil industrial, magíster en gestión y dirección de empresas. Es diplomada en género y liderazgo universitario. Mirna es académica del Departamento de las Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Los Lagos. Mirna participa activamente promoviendo y motivando a las mujeres de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Lagos y participa en diversos proyectos y programas de género de la región. Mil gracias, Mirna, por estar aquí hoy. Gracias, Consuelo. Les presento ahora a Laura. Laura Rodríguez. Laura es de Colombia. Ella es ingeniera electrónica, magíster en gestión de informática y telecomunicaciones, especialista en gerencia informática organizacional. Laura tiene 17 años de experiencia en diseño, operación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas. Actualmente trabaja como CEO de la Universidad del Valle, además de 14 años de experiencia como docente universitaria en área de redes, comunicaciones, infraestructura, ciberseguridad y gobierno de TI. Laura también es promotora de la participación de mujeres en ciencia y tecnología y coordina el grupo de mujeres STEM de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Muchísimas gracias, Laura, por participar el día de hoy con nosotras. A ustedes por esta invitación. Gracias. Ahora les quiero presentar a Ana Fernández Durán. Ana es ingeniera en alimentos de profesión y posee más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos de innovación y emprendimiento en la Universidad de la Frontera de Chile. Es miembro del Comité de Inversión de Incuba Tech UFRO. En la actualidad, Ana es gerente del proyecto Hub Smart Araucanía y colaboradora en las iniciativas Ingeniería 2030 y Ciencia 2030. Gracias, Ana, es un placer tenerte hoy día aquí con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora les quiero presentar a Pilar Robledo. Pilar es ingeniera industrial de la Universidad de Sevilla y máster en Ingeniería Industrial. Ha estado en cargos de gestión y calidad en diferentes empresas. Desde hace 10 años está enfocada en proyectos I+D+I, en el área de programas internacionales de la Agencia Andaluza del Conocimiento, encargado de fomentar la participación de las entidades en los programas de la Unión Europea. Pilar desde el 2012 colabora y es partícipe del Instituto de la Ingeniería de España, en representación de los ingenieros industriales de Andalucía Occidental. También es vocal del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Es miembro de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería y desde octubre del 2020 es miembro con derecho a voto del Comité de Mujeres para la Ingeniería de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Gracias, Pilar. Un placer contar también contigo el día de hoy. Para empezar, vamos a introducir un poco el tema que nos convoca hoy, que es este círculo virtuoso de la mujer en la ingeniería, partiendo por motivar y cómo logramos que más niñas se interesen por el área de la ingeniería. No hay ningún estudio, y es más, todos los estudios que han habido a nivel mundial señalan que tanto hombres como mujeres tienen las mismas habilidades y competencias al momento de enfrentarse a las matemáticas, a las ciencias y a las físicas. Entonces, ¿por qué se debe que existe esa brecha? En Chile, si bien hoy en día el 53% de quienes entran a estudiar a las universidades somos mujeres, el panorama cambia radicalmente si observamos el área de ingeniería,
donde solamente el 28% del total de estudiantes que ingresan a estudiar estas áreas son mujeres, y en algunas especialidades no llegamos al 10%. Esta es una realidad global. Es por esto que nos gustaría saber, ¿por qué crees que se produce esta brecha de género en carreras de ciencia y tecnología? ¿Y cómo podemos revertirla? Carolina, te escuchamos. Gracias, Consuelo. Mira, sí, definitivamente, y no es nuestra realidad en Costa Rica y América Central. UNESCO reporta solamente un 28% de participación femenina en el área de ciencia y tecnología. Acá en Costa Rica, la red de indicadores en ciencia y tecnología reporta un 45% de mujeres participando en el área de ciencia y tecnología. Sin embargo, este 45% desciende si hablamos ya de ingeniería. Ingenierías para el balance de género de la Universidad de Costa Rica, el último reportado, las mujeres en ingeniería éramos 21%, en ciencias básicas un 27% y un 38% en agroalimentarias, donde está ingeniería en alimentos, donde está ingeniería agronómica, etcétera. Entonces vemos cómo definitivamente hay una diferencia, hay una brecha, y pues nos hemos sentado a estudiarlo, ¿verdad? Hemos tenido que hacer investigación sobre este tema, y desafortunadamente encontramos al menos 4 tipos de factores que inciden en que hayamos menos mujeres en ciencia, tecnología y en ingeniería. Encontramos los factores individuales de autopercepción y autoeficacia. Este es un tema súper interesante en donde vemos que ya hay un reporte en el cual nos dicen que los varones con solamente un 50-60% de certeza de que van a contestar correctamente una pregunta que se haga, se lanzan a contestar, siempre que nosotras, hasta que tengamos un 90-100% de seguridad de que lo que vamos a decir sea correcto, podemos lanzarnos. Entonces, esa autopercepción que además nos cae con factores sociales, uno muy fuerte, que es la amenaza del estereotipo. Es un tema estudiado hace muchísimos años. Varios que nos dice es un miedo que me ocasiona una expectativa de que voy a ser tratado, juzgada, con un estereotipo negativo por pertenecer al grupo de mujeres, ¿verdad? En donde se dicen que las mujeres tenemos poca habilidad para el razonamiento, para la matemática, donde también tenemos poco compromiso en la labor de la ciencia o de la ingeniería. Bueno, vemos aquí representantes de las áreas que decimos de ninguna manera, pero sí hay un estereotipo, ¿verdad? De que si vas a tener que atender a tus hijos, pues vas a tener que dejar el trabajo ahí un poco ¿verdad? Aparcado. Si vas a tener una actividad, ¿verdad? Estamos más dedicadas las mujeres a atender a nuestras familias, a nuestros adultos mayores, a los niños. El tema de cuidado, ¿verdad? Es un tema importante que todavía incide sobre este estereotipo acerca de nuestro compromiso. Igualmente, también se reporta un poco de que el trabajo de la ingeniería, de la ciencia, es como un poco solitario y como demandante. Entonces, mejor no me dedico a esos temas que podrían ser eventualmente más complicados, ¿verdad? Entonces, hay un conjunto de elementos y algunos otros factores, pero ¿verdad? Pasaremos a ver cómo recogemos entre todas los temas que nos puedan decir por qué efectivamente hay esto, ¿verdad? A mí me impactan realmente estos factores sociales en donde desde muy niñas tomamos esa decisión de que, bueno, la ingeniería no es para mujeres. Gracias, Carolina. Ana, ¿qué nos puedes contar? Bien, concuerdo con Carolina, los números acá en Chile y en la universidad no son tan distintos a los que ella menciona. Y también que los orígenes de esto es multifactorial, o sea, no hay algo que esté definido, hay estudios súper diversos y todos concuerdan en que no es posible atribuir a algo en particular. Pero por otro lado, creo que también el tema social y cultural, sobre todo acá en Chile, puede que nos pese más. De hecho, puedo hablar en primera persona cuando hice la elección de la carrera.
entre las ingenierías. Debo decir que la ingeniería en alimentos no era mi primera opción. Yo quería una ingeniería en construcción. Y entonces cuando me dijeron ingeniería en construcción, me dijeron, no, no, no. O sea, tú no tienes el perfil para mandar gente. Entonces, y eso, ese tipo de retroalimentación, tú la recibías directo de tus familiares, de tus padres. Entonces, todos en este estereotipo de que nosotras no podemos estar expuestas tal vez a trabajo, no sé si más rudo, porque, o que tengan sistemas de turno, o que sean más complejos. Entonces, en ese cuidarnos, también nos transmitían un montón de inseguridades respecto a nuestras capacidades. Y por otro lado, ¿sabes qué? Yo pensaba, yo tengo 3 hijos, una mujer entre los 3 que es ingeniera también, y cuando tú los ves a ellos en el desarrollo, son todos súper capaces, pero las niñas, en particular a nosotras, nos juegan muy en contra la adolescencia. Porque en ese punto es cuando nosotros tenemos que reforzar ciertas actitudes y comportamientos, casi que tenemos que definirnos entre si ser femeninas o ser estudiosas. Y no existe esta mujer que puede ser completa, que puede ser femenina, que le guste arreglarse y todo, pero que a la vez pueda estudiar y pueda ser súper inteligente y pueda desarrollarse. Es como eres uno o lo otro, y te categorizan. Entonces ahí es donde nosotras, como mamás, como ingenieras, es donde tenemos que reforzarlas. Y el tema de la educación es muy relevante. O sea, las políticas de igualdad de género van a tener que seguir por mucho tiempo, porque todavía nos falta mucho que educar. Nosotros estamos educando cuando están saliendo de la universidad, estamos hablando de equidad de género. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de equidad de género cuando los chicos están en primaria, para que vayan entendiendo. Y que cuando se hagan los equipos de competencia en ciencias, en física, se ocupen criterios de igualdad también. Porque si no, ¿cuándo vamos a equiparar esta tremenda brecha que existe? O sea, estamos viviendo con ella, tenemos que hacer cosas para compensarla por el tiempo que sea necesario. Y mientras tanto, seguir reforzándole la autoestima. Nosotras tenemos, dentro del trabajo que decía Carolina, dentro de todas las inseguridades, es cómo cumplir todos los roles en los que estamos insertas, y a veces es difícil. Y tener ahí a una colega o mentora que te ayude a avanzar, yo creo que es fundamental. Entonces, en las distintas etapas de la vida, es necesario que se vayan reforzando algunos conceptos y que las políticas y las iniciativas, tanto en los colegios como en las empresas, se mantengan en favor de alcanzar esta igualdad. Muchas gracias, Ana. Muy interesante también tu punto de vista. Laura, cuéntanos, por favor, qué opinas y cuál es tu experiencia en relación a esta pregunta. Bueno, primero contarles un poquito, en Colombia estamos también similar a las cifras que han mencionado Carolina y Ana. Para las áreas de ingeniería estamos alrededor del 28%, pero luego cuando uno hace un acercamiento a los programas se encuentra que carreras como ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica están alrededor del 15%, y algunas otras como ingeniería mecánica no llegan al 7%. Entonces, bueno, ya específicamente con relación a la pregunta del por qué se producen esas brechas, nosotras hemos estudiado algunos factores que yo los resumiría en 4. La dificultad académica, y voy a ahondar en cada uno, los estereotipos de género, la falta de orientación y la falta de referentes.
Y entonces, si hablamos de la dificultad académica, nosotros hoy, por ejemplo, en Colombia, en las pruebas PISA, vemos una brecha muy grande, incluso superior a todos los países observados por las pruebas PISA, donde las niñas tuvieron rendimientos mucho más bajos que los niños. Pero luego cuando uno observa los estudios biológicos, encuentra que no hay diferencias entre las capacidades de las niñas versus a la de los niños en cuanto a lo que es la estructura y el desarrollo del cerebro, la genética o incluso las hormonas. Pero lo que los estudios encuentran es que al contrario, las experiencias a las que ponemos a los niños y a las niñas son diferentes. El acercamiento con, por ejemplo, problemas de lógica y problemas de matemáticas, y ahí hay una relación, por ejemplo, en los juegos, ¿cierto? En lo que siempre hemos hablado de como en el tema de que a los niños les regalamos un Lego o un robot, ¿cierto? Y a las niñas una muñeca, ¿cierto? Entonces esos factores biológicos versus las experiencias parece tener un efecto importante en el desempeño académico de las niñas. El segundo factor es el tema del estereotipo y ustedes lo han dicho. Nosotros en Colombia en el 2018 el Ministerio de TICS hizo un estudio donde le preguntaba a las niñas por qué no escogían unas carreras relacionadas con TICS, y la respuesta fue un alarmante 52%. No lo hace por dos factores: o porque ellas mismas consideran que son carreras para hombres, o porque sus padres consideran que son carreras para hombres. Y con relación a los estereotipos de género, una cosa que decía Ana, que nosotros también la hemos estudiado, es ya no es suficiente con llegar a las chicas de 10º y 11 aquí en Colombia, por ejemplo, que son las que están escogiendo carrera, sino que hay que hacerlo desde mucho antes, porque los estudios demuestran que alrededor de los 6 años las niñas ya se sienten menos inteligentes que los hombres. Si se lo preguntan a una niña de 5 años, no va a responder que se sienta menos inteligente que su compañero, pero cuando ya tienen 6 o 7 años ya hay un estereotipo. Y otro estudio que hizo Microsoft también muestra que las niñas alrededor de los 5 o 6 años creen que pueden seguir carreras de tecnología, pero luego cuando se le pregunta a las adolescentes, ya no. Y han encontrado que básicamente el problema es que se sienten poco motivadas por sus padres y profesores. Entonces ese segundo factor sería el estereotipo. El tercero sería la falta de orientación, y una cosa que nosotras hemos pensado o analizado es que muchas de las niñas que están escogiendo carrera realmente no lo hacen sabiendo qué es exactamente lo que hace una persona que va a trabajar en esas áreas. Entonces, y eso está muy relacionado con el cuarto factor, que sería la falta de referentes. Es que las niñas no tengan forma de conocer qué es lo que hacen las mujeres que hoy están haciendo investigación, que están haciendo ciencia o que están trabajando en áreas de tecnología. Muchas veces nuevamente juega un estereotipo de que, por ejemplo, si escoges una carrera como ingeniería de sistemas, vas a estar solo frente a un computador por horas y no te vas a relacionar con nadie más, cuando habrá una diversidad de actividades desde lo técnico, netamente para el que le guste, pero también el relacionamiento con personas, incluso el mando de tener gente a cargo, ¿cierto? Lo mismo una niña, por ejemplo, que está escogiendo mecánica, piensa que va a tener que estar llena de grasa, y como decía Ana, pues entonces tiene que escoger entre estar bonita o escoger una carrera de estas, siendo que en la mecánica, por ejemplo, podría hacer investigación y estar trabajando en un laboratorio, como romper esos estereotipos de qué es lo que hacen las carreras, pero cómo acercando a las niñas a entender qué es lo que están haciendo las otras mujeres que han escogido estas carreras. Entonces, lo resumiríamos como en esos 4 factores: el tema de dificultad académica, el estereotipo de género, la falta de orientación y la falta de referentes. Creo que son los factores que están impactando que las chicas hoy no escojan carreras de ciencia y tecnología. Gracias, Laura. Sin duda un gran desafío, sobre todo ahora que tenemos este mundo hiperconectado,
representa también una motivación adicional el buscar y el visibilizar las referentes que hay en forma histórica en el ámbito de ingeniería y las ciencias. Mirna, cuéntanos también, por favor, qué piensas, por qué se produce y cómo podemos revertir esta situación. Gracias, Consuelo. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, comparto con lo que han dicho las colegas, mis compañeras ingenieras. Varias de las cosas que ellas han dicho efectivamente son las mismas que quería mencionar. En honor al tiempo voy a ir más o menos rápido. Ya como se ha mencionado, está demostrado, diversos estudios han demostrado que el problema no es de capacidad, no es que los hombres tengan mayores capacidades en ciencia, en tecnología, en matemáticas que las mujeres. No hay evidencia biológica que lo demuestre, ni siquiera con el desarrollo, los cambios hormonales, como se ha intentado estudiar. Y lo que sí está demostrado es que la diferencia, como también ya se comentaba, se hace en el tiempo, durante el tiempo. Cuando las niñas son pequeñas, en general tienen un buen rendimiento, incluso mejor que el de los varones en estas áreas. Y con el tiempo la brecha va aumentando en el rendimiento de las niñas en comparación con los niños. Y esa brecha o esa diferencia se explicaría por estas razones que ya se han mencionado y que también voy a reforzar. Una de las razones que ha sido mencionada fuertemente es la de los estereotipos, y que claro, son razones culturales, que están insertas en la sociedad, permean a la escuela y permean también a la familia y a los pares. Entonces, que existen estos estereotipos que vienen desde niños, desde los juegos que se nos pasan, como ya se comentaba, hasta después a qué asociamos un científico o un ingeniero, inmediatamente se asocia a una figura masculina. Y si uno lo asocia a una figura femenina, que es lo que ocurre también, como se mencionaba en la adolescencia, inmediatamente se piensa en una mujer sola, sin vida social, o una mujer fea, una mujer escondida, así en un laboratorio. Entonces son cosas muy poco atractivas para las chicas. Mientras que en el caso de los varones, se asocia al éxito, a una persona inteligente, son totalmente diferentes. Y esto, a su vez, tiene que ver también con la falta de referentes, que también se mencionaba anteriormente. El que existan, o sea, el mismo hecho de que seamos pocas las mujeres ingenieras, que seamos pocas las mujeres en ciencia, hace que existan pocos referentes y por lo tanto que esto se perpetúe más. Por lo tanto, para poder revertir esto no basta, ni siquiera basta solo con políticas de equidad de género, porque incluso en lugares donde tienen buenos indicadores en equidad, todavía las chicas no quieren estudiar de este tipo de carreras, porque todavía persisten estos temas de los estereotipos y también de los referentes. Por lo tanto, las medidas debieran ir tendientes hacia la modificación de la cultura, pero para ello se debe partir desde muy pequeñas. Y en los lugares donde se puede intervenir es en la escuela, con fuertes programas en el mundo escolar, que efectivamente es donde se puede generar el cambio principal, porque ya de grandes, en la secundaria o en la universidad, ya las chicas tienen más o menos formada su opinión o sus preferencias. Pero también en el mundo del trabajo y en algunas políticas públicas que permitan o que hagan más atractivo o que hagan que sea más posible que existan mujeres que ocupen cargos de liderazgo, que que logren ser referencias para otras niñas y de esa forma entonces poder ir haciendo este cambio. Como ya se mencionaba anteriormente, esto va a ser un cambio lento, no es tan rápido, es de un par de generaciones, pero sí o sí es necesaria estas políticas afirmativas para que entonces se pueda producir esta modificación en la cultura. Absolutamente, Mirna, es un cambio que se tiene que ir desarrollando en forma paralela y en diversas áreas, empujando entre mujeres y hombres para revertir lo que ocurre. Pilar, desde España. Hola. Ya son un poco más de las 9 allá. Cuéntanos, por favor. De las 9. Buenas noches desde España a todos los participantes y gracias, Consuelo, otra vez
por esta invitación a participar en esta charla, en este conversatorio internacional, como lo llamáis vosotros, nosotros pues coloquio tal, y bueno, pues nada. Yo, bueno, tengo más o menos coincido con el resto de compañeras de que habéis hablado en representación de vuestros respectivos países. Efectivamente, yo coincido en que existen numerosos estudios que avalan esta importante brecha de género en la ingeniería y concretamente en el caso de la ingeniería industrial, que es mi caso. Sinceramente, un estudio del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales que ha salido hoy precisamente refleja que las mujeres colegiadas solo representan el 17% del total de los colegiados. Me refiero a los ingenieros industriales. Yo creo, y en mi opinión, creo que esta brecha de género se produce fundamentalmente por un tema educacional y de estereotipos que, por desgracia, y tradicionalmente y hasta hace relativamente poco tiempo, se ha otorgado a los estudios y a la rama de la ingeniería. Y por otra parte también, como estos temas lo avalan estudios muy serios y muy fiables, hay un estudio también de la Fundación Telefónica que se les preguntó a algunos participantes qué se les venía a la mente cuando pensaban en un ingeniero industrial. Y realmente se asigna un estereotipo masculino a la ingeniería industrial. Y a la pregunta de cómo podemos revertir esto, pues yo creo que al ser un tema educacional, yo creo que habría que empezar a reforzar los referentes femeninos de ingenieras industriales, en particular por mi caso, ¿no? Y de carreras STEM en su conjunto, empezando por los libros de texto, por ejemplo, de educación primaria y secundaria en el caso de la educación en España, ¿no? Por ejemplo, a través de ejemplos gráficos de ingenieras con una trayectoria destacada, que sirvan de modelo y de referente a niñas y adolescentes. ¿Y por qué? Porque muchas veces, pues, a la hora de qué carrera quieren estudiar, a no ser que tengan una personalidad muy fuerte y un referente familiar cercano y tengan clarísimo qué es lo que les gusta, que eso es lo primero que empieza a la hora de decidir unos estudios, quizás no conozcan en profundidad las oportunidades de empleo que tienen las carreras técnicas, la ven a lo mejor desde fuera como una carrera de obstáculos. Y yo creo que este trabajo también de reducir la brecha de género no solamente es un trabajo que tenemos que hacer las propias ingenieras, los propios ingenieros, sino toda la sociedad en su conjunto. En primer lugar, lo que, bueno, a nivel europeo y de la Comisión Europea se conoce como los policy makers, que son los que tienen que establecer las políticas públicas que faciliten esa conciliación, por ejemplo, a las mujeres durante el periodo de embarazo, que impulsen financiación de proyectos de I+D+I que contemplen la igualdad de género en su línea de investigación. Por ejemplo, al diseñar un prototipo de un cinturón de seguridad, pongo un ejemplo, ¿no? Que sea, bueno, el airbag, ¿no? Que sea ergonómico en su diseño para adaptarlo, por ejemplo, a la casuística del posible embarazo por parte de una mujer. Y creo que otra política o otra iniciativa podría ser implantar políticas públicas de igualdad de género en el sector público. Y yo también quiero señalar el tema de que estoy a favor de facilitar, digo facilitar y no regalar la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad y liderazgo, porque muchas veces falta esa facilitación, ¿no? Y me gustaría también señalar que a nivel de Europa, de la Comisión Europea, el pasado mes de septiembre, pues se anunció que toda entidad legal, organismo público de investigación, que es mi área, ¿no? El sistema de investigación, el sistema andaluz de investigación, deberá contar con un plan de igualdad en vigor para acceder a financiación del próximo programa marco, que es Horizonte Europa. Con lo cual, el contar con un plan de igualdad a nivel de entidad se va a convertir en un requisito de elegibilidad. Y bueno, en segundo lugar, las instituciones públicas de la administración, universidades, empresas, sector privado, tienen que implantar esas políticas públicas en sus instituciones y bueno, a nivel de política pública creo que es un referente y me gustaría señalar el primer plan de igualdad de género 2021-2023 que se ha establecido por la Agencia Estatal de Investigación
para financiar actividades de investigación que se ha publicado recientemente en enero de 2021. Creo que hay un movimiento muy fuerte de puesta en valor de la mujer en la ciencia, con campañas nacionales como, por ejemplo, Matilda, que están teniendo muchísima fuerza. Creo que, en resumen, hace falta llamar la atención porque faltan referentes femeninos en la ciencia. Y bueno, creo que esa es mi respuesta, la falta de referentes femeninos. Gracias, Pilar. Muy interesante saber y también conocer estas políticas públicas, estas directrices que está sucediendo en la Unión Europea para el área de investigación, que también refuerza y empuja la participación de las mujeres en el ámbito de la investigación. Y en ese sentido también, hablando de brechas en el mundo laboral, quiero introducir la siguiente pregunta, que señala, bueno, de acuerdo a cifras extraídas del reporte de indicadores de género de las empresas chilenas, la fuerza laboral representa al menos un 40%. Esta cifra, producto también de la pandemia, ha retrocedido la inserción de la mujer en el ámbito laboral por 10 años. Si ahondamos en cargos de mayor responsabilidad, las mujeres representan un promedio de 20% en gerencias de primera línea, y algo similar sucede donde las mujeres representamos en promedio un 11%. Según estudios del Boston Consulting Group, equipos mixtos con 40% de mujeres en posiciones de liderazgo generan aproximadamente un 34% de utilidad, y en un reciente estudio nacional reveló que, considerando las cifras del año recién pasado, cada punto de aumento de la participación femenina se traduce en un aumento del PIB de un 0,5%. Entonces, si vemos lo positivo de incorporar a las mujeres en los equipos de alto desempeño, conformando por ende equipos mixtos, ¿qué medidas son necesarias para aumentar la participación de la mujer en sus respectivas industrias, tanto a nivel general, en cargos, por ejemplo, operativos, como también en cargos directivos? Pilar, te cedo la palabra. Estás muteada, Pilar, no te escuchamos, estás muteada. Ahora Perdón. Sí, no te preocupes. Perdón, que me había distraído por un segundo. Disculpa. Bueno, pues sí que es cierto que estas brechas se reflejan en el mundo laboral, y me gustaría, bueno, hacer hincapié en el informe, precisamente como me has presentado, pues yo soy miembro del Comité Técnico de Mujeres para la Ingeniería en la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Y en el informe elaborado en 2020, precisamente el índice de igualdad de género en términos generales en España estaba en un 70/100, y estamos dentro de la Unión Europea en 9ª posición en los 28 países de la Unión Europea. Ahora, en 2021, con la referencia de los datos de 2020 a través de la Oficina Europea de Estadística, de Eurostat, pues estamos casi en 80 puntos sobre 100, estamos en 8ª posición. Hemos mejorado a nivel global en términos generales, repito, de igualdad de género a nivel laboral de toda la población. Sin embargo, en el entorno laboral concreto de mujeres ingenieras, matemáticas, tecnólogas, ese porcentaje es muchísimo menor, y estamos en torno a un 29%, que, en fin, estamos descendiendo porque en 2013 era de un 34%. Entonces, bueno, pues yo creo que estaría bien visibilizar más el estudio de las carreras técnicas, quizás decir que, bueno, promover que está muy bien alineado con una buena salida profesional, independientemente de que cada uno estudia lo que le gusta. También hay que pensar en la salida profesional, el salario también, por supuesto. Creo que está bastante bien. Yo me remito a los datos que tenemos en España, por supuesto. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que ha salido también recientemente en estos días que dice que más de un 50% de los estudiantes de ingeniería tiene un sueldo por encima del resto de sueldos de la media española.
y la tasa de empleo de un ingeniero con un título de máster está por encima del 90%. Entonces son datos a tener en cuenta. Y creo que también ahora mismo que estamos ante el gran paradigma de la digitalización y de la inteligencia artificial, de la automatización, creo que ya que estos nuevos paradigmas están cada vez más presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, una carrera técnica yo creo que es una apuesta de contribución al progreso social, económico y tecnológico. Por tanto, creo que es un compromiso tanto profesional como personal a futuro con la sociedad en su conjunto. Gracias Pilar. Mirna, cuéntanos por favor, ¿cuáles crees tú que son estas medidas tan necesarias desde el punto de vista de la incorporación de la mujer ya en el trabajo? Y que también ocurren en el área académica, por supuesto. Así es. Mira, recientemente, o sea, en este momento estamos terminando justamente un estudio, un proyecto de investigación en la industria salmonera, que es la principal industria productiva acá de la 10ª región, de participación laboral femenina, caracterización de esta participación laboral. Y en esta industria, como en otras, una de las cosas que influye en la baja participación, tanto en los mandos medios como en cargos superiores, tiene que ver con la disponibilidad de profesionales, con los estudios que se requieren para este tipo de industrias. Y aquí volvemos al punto que conversábamos anteriormente. Es necesario promover y tener más profesionales en las áreas industriales para que puedan tener mayor participación en estas industrias. Parece obvio, pero es una de las medidas necesarias de base para poder aumentar la participación en estas industrias. Ahora, pensando actualmente, mientras todavía eso no se revierte de manera tan fuerte, hay algunas medidas que creo que son súper importantes y que ayudan a que las mujeres puedan tener una mayor incorporación en estas industrias, que tienen bastante que ver también con la cultura existente que nos impone a las mujeres el rol de cuidadoras. Si bien esto también es algo que debiera irse cambiando, modificando culturalmente, mientras todavía esa cultura persista y sea sobre nuestros hombros, sobre quienes está el cuidado de la familia, de los hijos, de los adultos mayores, de los enfermos, de los discapacitados, entonces el hecho de que pueda existir tanto políticas dentro de la empresa como políticas públicas que permitan facilitar el acceso de mujeres que tienen este tipo de responsabilidades, son cosas que pueden ayudar bastante a que puedan tener mayor participación laboral. Por ejemplo, medidas de conciliación trabajo-familia. Algunas cosas que son también como muy obvias, como adecuar la infraestructura para que pueda haber trabajos mixtos. Un ejemplo particular, dentro de la industria salmonera está el trabajo de buzo, ¿cierto? O en la mayoría del trabajo, ¿cierto? Relacionado con el rubro marítimo, está la presencia de los buzos, y los buzos en general son hombres. Entrevistamos a una mujer que se capacitó para llegar a ser buzo profesional, que fue promovido por la empresa y todo muy bien, pero resulta que al momento de ejercer no había un lugar donde ella pudiera cambiarse, que ella pudiera utilizar para poder ejercer sus funciones. Entonces, algunas de esas medidas que también parecen muy básicas son necesarias para que las mujeres puedan tener este tipo de trabajos. Algunas cosas como de flexibilización laboral o que permitan esta conciliación, o los apoyos, como decía, también desde las políticas públicas para tanto el cuidado de niños como de otras personas que están bajo el cuidado de la familia. Por otra parte, ya dentro del mundo del trabajo, creo que las capacitaciones y la educación a las mismas mujeres para poder desarrollar el liderazgo, para poder potenciar este tipo de habilidades, es muy importante para que también más mujeres puedan acceder a este tipo de cargos, porque como ya mencionabas anteriormente, está totalmente demostrado que tiene un beneficio económico el que puedan las mujeres, o beneficio en productividad, que estos cargos sean ocupados tanto por hombres como por mujeres, no exclusivamente por hombres. Y también que pueda existir mayor capacitación o sensibilización en temas de género en general,
a los distintos trabajadores o actores de las distintas industrias para visibilizar y poder comprender este problema y de esa forma que haya una mayor facilidad, digamos, para poder acoger este tipo de medidas. Y por supuesto, finalmente llegando a los cargos directivos, con las necesarias, yo creo, acciones afirmativas o algunas políticas de, no me gusta llamarlos cuotas, pero donde se establezca una mínima participación femenina, por ejemplo, en directorios o en altos cargos. Por el momento yo creo que eso es necesario y por supuesto todas aspiramos a que esas cosas ya no sean necesarias en un tiempo más y que ya esto esté incorporado entre la cultura. Absolutamente, que sea parte de la estrategia de cualquier organización, al igual como hoy día lo es la seguridad, por ejemplo, y que es un tema importante, pero está incorporado dentro de sus distintos ámbitos, que el tema de equidad, que va absolutamente de la mano de la conciliación y de la corresponsabilidad, también sea parte de la cultura de las instituciones y organizaciones en general. Laura, por favor, cuéntanos. Bueno, ¿Cuál es tu yo punto creo de que vista? yo pienso cuando me planteaste la pregunta en 4 medidas y tal vez voy a repetir lo que han dicho las otras 2 compañeras. Las políticas públicas, y como lo han dicho, hasta que esto no esté bien establecido en nuestra sociedad, son necesarias. Desafortunadamente en Colombia estamos un poco atrasados en el tema. Tengo entendido que ustedes, por ejemplo, en Chile ya tienen un avance importante en temas de cuáles son esas políticas que hay para las empresas o incentivos, aparte pues como de la sola ley. Entonces es necesario trabajar, por ejemplo, en nuestro país en esa definición de políticas públicas de paridad de género. Esa sería una primera estrategia. Lo segundo es garantizar condiciones laborales justas, es decir, que las evaluaciones, los ascensos, los salarios sean justos tanto para hombres como para mujeres. Eso incentiva la participación de mujeres en áreas de ciencia y tecnología, pero también la relación vida-trabajo en esas condiciones justas, en el sentido de que tenemos muchas veces las mujeres una carga adicional en nuestros hogares. A veces hay mujeres solas formando sus familias, sus hijos. Entonces, esa relación vida-trabajo también hace que la participación de mujeres pues aumente en la parte laboral. Otra estrategia, la tercera, es creo lo que tú mencionabas cuando estabas planteando la pregunta es, bueno, si a la gente no le interesa la participación de las mujeres por la parte de la paridad de género, pues entonces vendámoselo como que los equipos diversos son más efectivos y tienen mejores resultados. Es decir, esa puede ser una forma de llegarle a las organizaciones, a los cargos directivos, ¿cierto? Para que al final involucren a mujeres en sus grupos de trabajo. Con lo cual mostremos cifras de cómo, eso que tú estabas diciendo, cómo impacta económicamente en las organizaciones la diversidad. Y aquí estamos hablando no solamente de diversidad de género, sino de diversidad cultural. Y por ejemplo, para nosotros en América Latina, pensar que hayan oportunidades fuera por el hecho de que somos mujeres y además latinas, eso puede tener un impacto importante en las ofertas laborales para nuestras mujeres en ingeniería. Y por último, como cuarta estrategia, yo creo que está la conformación de redes de colaboración. Yo creo que una estrategia podría ser que nuestras mujeres un poco más experimentadas, que ya han llegado a cargos directivos, puedan de alguna manera servir de mentoras para las recién egresadas, ¿cierto? Y en ese sentido pudiéramos impulsar a que las mujeres sigan teniendo una participación en la industria, puedan llegar más rápido a cargos directivos que si lo tienen que aprender solas, ¿sí? Entonces, ese tipo de iniciativas podría aumentar que las mujeres más rápidamente lleguen a esos cargos directivos. Creo que esas son 4 estrategias que se podrían implementar para lograr este objetivo. Absolutamente, una mirada de motivar, una mirada positiva hacia la incorporación y muchas veces y en muchos de los países tenemos leyes, pero no solamente basta con eso, es un tema importante, pero también hay que hacer un cambio interno
y básicamente esto es un cambio adaptativo que pasa por las personas, por la cultura, y hay que hacerlo también desde el punto de vista positivo, integrando a todos quienes componen las organizaciones. Ana, cuéntanos Sí, por favor tu punto de avanzando en la vista. conversación ya se pone más complejo porque un poco vamos repitiendo. Yo había anotado solamente dos grandes medidas. Una en el área política pública, en donde el tema de las cuotas se mantenga el tiempo que sea necesario. Y otro, a nivel de buenas prácticas en general, en donde sea posible compatibilizar el tema de vida personal con vida laboral. Yo creo que para nosotras, en nuestra cultura latina, en donde por ahí Mirna decía, tenemos asignado el rol de cuidadoras, y eso no va a desaparecer tan fácilmente. Si queremos desempeñarnos con tranquilidad, es necesario que tengamos espacios de trabajo que sean flexibles, porque nosotros, como bien decía Pilar en un inicio de los estudios, nosotros lo vamos a hacer y nos vamos a esforzar el doble por hacer el mismo trabajo que puede estar haciendo un compañero. Y lo vamos a hacer en los horarios más insólitos, pero vamos a sacar el trabajo adelante. Entonces, si tenemos espacios donde podemos tener cierta flexibilidad de horario, de ver si vamos a la oficina o no vamos a la oficina, esa es una ventaja en ingeniería, trabajar con resultados más que por objetivo, más que por un horario, conseguir que la industria entienda que nosotros sí vamos a hacer un aporte, pero que a la vez vamos a necesitar este tipo de flexibilidades para llegar al mismo resultado. Yo creo que por ahí va un poco la concientización. Creo que, y todo esto ante igualdad de capacidades, porque no es que tengamos una discriminación positiva solo por tener un género, sino que es ante igualdad de capacidades, solo unas facilidades o buenas prácticas dentro de la industria en donde ellos valoren y reconozcan lo que nosotros hacemos y el aporte que hacemos a la sociedad, no solamente a la industria en particular en la que estamos. Muchas gracias, Ana. Un interesante también punto de vista. Compartir que de acuerdo a estudios del total de las mujeres que dejaron de trabajar el año 2020 producto de la pandemia, un 88% aún no ha vuelto a trabajar por lo que hablábamos del tema de la conciliación. Así que sin duda es un tema que hay que considerar como también una estrategia dentro de todas las organizaciones públicas y privadas. Carolina, nos encantaría saber también y conocer tu punto de vista. Claro, mira, yo pienso, bueno, pues la evidencia me ha llevado a pensar que esto tenemos que considerarlo como un asunto económico. No es un asunto que queremos ser más, queremos saber más, sino que el Banco Mundial ya nos dice que toda mujer recibe su ingreso y reinvierte el 90% de los ingresos que tiene en su familia, bueno, en la educación primero, en su familia, en salud y en la comunidad. Y además que es el 50% de la población que estamos sin un trabajo, o sea, estamos en el lado de desocupadas. Si lográramos ocupación, McKinsey Global Institute nos dice que habrían un movimiento de 12 billones de dólares en la economía global, lo cual significaría para América Latina un crecimiento de un 34%. Entonces, no es un asunto de que si podemos o no podemos, es que estamos en un país, en una crisis global, y el 50% de la población que somos las mujeres, o el 75% de ingeniería, que somos las mujeres que no están ocupadas, pues tenemos esa posibilidad de incorporarnos en el mercado. Es un asunto económico, o sea, es un asunto de queremos seguir viviendo en una pobreza global o queremos generar
ese desarrollo, pero además en un desarrollo que yo digo tiene que ser como lo hemos discutido, las compañeras lo han discutido, o sea, no vamos a dejar el cuido, porque yo tengo 2 hijos, ya están universitarios, pero me encanta pasar el tiempo con ellos. Digo que la pandemia ha sido complicada un poco por todo este tema, pero a mí me ha dado esa flexibilidad en el trabajo que de repente la pude haber tenido, pero que hasta ahora la disfruto, ¿verdad? De poder estar un poco más en casa, de poder estar trabajando, sí, remotamente, cumpliendo con todas mis obligaciones aquí y allá, un poquito tal, pero bueno, es más visto como un tema económico, me parece, ¿verdad? Tener muchísimo cuidado con el tema de los techos de cristal, ¿verdad? Definitivamente hay un tema que nos limita, ¿verdad? Que vos llegás a un momento en una organización y de repente avanzas muy rápido y te dicen, esta muchacha está avanzando muy rápido. Bueno, que rompamos esos temas en las organizaciones. Recientemente leí uno que me escandalizó, que además de techo de cristal tenemos piso de goma, ¿verdad? O sea, que además de todo, cada vez que vamos avanzando, algo nos jala en nuestra organización y no permite que avancemos. Reporta UNESCO un 25% de menor salario para misma función, menor salario. O sea, no podemos, o sea, redistribuir un 90% de nuestros ingresos partiendo de un 25% de menos salario con la misma función y con la misma responsabilidad, ¿verdad? Definitivamente creo que las personas tomadoras de decisión, pues deberíamos sentarnos y decir, efectivamente hay un beneficio real de la incorporación de la mujer en el mercado laboral. No es, desafortunadamente yo lo que he visto en el camino, y cada vez lo confirmo más, a las científicas y a las ingenieras las cuotas no nos gusta. A mí me causan como una incomodidad, pero finalmente si llevando ya los puestos de más alto rango, pues pedimos cuotas, pedimos equidades, pedimos números pares, ¿verdad? De equiparar esos puestos, pues finalmente vamos a llegar a demostrar esa participación de las mujeres en ciencia, en tecnología e ingeniería. Definitivamente coincido con Laura con el tema de redes de colaboración. Es lo que estamos haciendo ahorita. Sabemos 6 ingenieras conectadas en cualquier lugar del mundo y que podríamos estar todas dispuestas a buscar, a mentorear, a darle coaching a una jovencita recién graduada y poderla acompañar en este proceso de que se inserte en el mercado. Aquí estamos. Es justamente la red Consuelo que se crea reciente de mujeres en ingeniería, la red iberoamericana de mujeres en ingeniería. Esa es nuestra tarea. Que nos juntemos, que nos hablemos, que nos mentoreemos entre nosotras, que abramos estos espacios para conocernos, para piropearnos, como decimos aquí, o sea, saber qué es lo que estamos haciendo, si hacemos cosas maravillosas todas, pero escondidas en nuestro laboratorio, escondidas en nuestra empresa, escondidas en nuestro trabajo, pues eventualmente no vamos a saber todo lo maravilloso que estamos haciendo. Creo que las redes de colaboración son fundamentales y esta red que estás, Consuelo, invitándonos a todas y haciendo este foro a partir de la red es maravillosa para que nos conozcamos, para que trabajemos juntas, para que busquemos y apoyemos a todo ese montón de jovencitas que están entrando a la facultad y saliendo, que sepan que es lindísimo ser ingeniera y que hay una maravillosa capacidad de oportunidades de ejercer, de trabajar, pero además cuando estemos juntas, eventualmente nos vamos a acompañar para que no vayamos a aceptar más que nos den menos salario por un mismo trabajo, porque ya entre todas nos conversamos, ya entre todas nos empoderamos. Entonces, creo que estos espacios de conversación, de compartir, pueden ser muy bien aprovechados por nosotras las ingenieras para seguirnos apoyando y romper este número de terror que nos dice el Foro Económico Mundial que alcanzaremos la equidad en 217 años. ¿Verdad? Como estamos, nos va a tomar 217 años. Sí. Yo espero que no, definitivamente no.
Absolutamente, gracias Carolina, muy también gráfica y con fundamento todo lo que expusiste. Es muy necesario desde el punto de vista ingenieril, por decirlo de alguna manera, afianzar esta necesidad, que es una necesidad no solamente de las mujeres, sino que es una necesidad ya a nivel global de incorporar esta fuerza de trabajo, una fuerza pensante, una fuerza que tiene mucho que aportar, como somos las mujeres, a también el desarrollo de cada uno de los países. Sin duda, un tremendo desafío y que también va mucho de la mano con algunas de las cosas que ustedes dijeron, que es de creer en nosotros mismos. Un estudio recientemente también señaló que las mujeres al momento de postular a un trabajo, cualquiera sea el cargo, si hay 10 requisitos, los hombres postulan con solo 5. Teniendo 5 ya postulan. En cambio, la mujer tiene que tener los 9 o los 10 para tener la confianza de postular. Y por ello es tan importante, como decías tú, tener referentes, tener otras ingenieras que le cuenten cómo ha sido y han transitado en su camino y dar esa fuerza de atreverse y de creer en nosotras mismas. Vamos a pasar a la otra pregunta. En función del tiempo también les pido que seamos breves en contar qué habilidades han tenido que desarrollar durante la carrera laboral para alcanzar sus propios objetivos. Laura, te escuchamos. Bueno, yo creo que el trabajo duro, primero, ¿no? Los estudios demuestran que a las mujeres nos toca más duro para alcanzar las mismas metas. Entonces, esa es una de las cosas que creo que hay que no solamente hacerlo, sino contarle a las jovencitas aún, hasta que no sea diferente, tenemos que hacerlo, hay que trabajar duro por las cosas que queremos alcanzar. Pero una de las habilidades blandas que tal vez he desarrollado durante los años de carrera es el tema de inteligencia emocional. Creo que cuando uno está muy joven, busca peleas, ¿no? Busca, al contrario, creo que los años le demuestran a uno qué peleas dar y cuáles no. Y en ese sentido creo que una de las habilidades que más hay que desarrollar es la resolución de conflictos, cómo alcanzar los objetivos sin, al contrario, apoyando el trabajo de los demás, buscando alianzas con los pares y con la gente que está por encima y por debajo de uno. Creo que eso, el trabajo en equipo, hay que también desarrollarlo para especialmente las chicas que están hoy empezando sus carreras. Y ante todo, siempre un pensamiento crítico. Hacerlo con amabilidad, correctamente, pero siempre sabiendo que uno lo que está haciendo lo está haciendo bien. Creo que es lo más importante para alcanzar los objetivos, o por lo menos es lo que yo he tratado de hacer en mi carrera laboral. Muchas gracias, Laura. Carolina, cuéntanos, para ti, ¿qué habilidad has tenido que desarrollar? Me hace mucha gracia porque comparto con Laura el tema de cuáles batallas hay que dar, pero a mí me la enseñaron mis hijos. Pequeñitos, yo dije, es que no puedes como mamá pelearte por todo, porque hagan, porque no hagan, porque de esto, porque lo otro, y de repente digo, mira, si yo quiero que se logren las cosas, hay que tener inteligencia emocional, hay que tener decisión y hay que saber cuáles pleitos hay que dar. Porque si no te desgastas, te cansas y de repente pues no vale la pena, ¿verdad? Me parece que efectivamente es dar la lucha, dar la pelea, el trabajo constante. Yo le digo a mis compañeros y compañeras, principalmente compañeras, porque ese ha sido un tema que me ha resultado fácil, el de mentorear o guiar a mis compañeras. Siempre digo, trabajen duro, muy duro.
Y si no le pagan, trabaje más duro todavía. Que cuando alguien tenga que preguntar quién sabe hacer de algo, siempre alguien piensa en usted. Entonces, y creo que, bueno, lo hemos dicho en algunos momentos, tal vez es una desventaja de nosotras las mujeres, que tenemos que dar 2 o 3 o 4 o 5 veces el esfuerzo, pero no importa, vale la pena. Porque cuando hay que resolver un tema, cuando hay que resolver un problema y piensan en vos, uno dice, wow, valió la pena. Valió la pena de que alguien piense adicionalmente que hay que resolver un problema y que Carolina lo puede resolver y me llaman. Entonces, creo que eso, ¿verdad? De saber cuáles pleitos darse, porque bueno, ejercer en un ambiente también masculinizado en algunos momentos es difícil, ¿verdad? Ha sido difícil. Muchas veces he tenido que dejar pasar, venir a la casa y llorar aquí, no importa, ¿verdad? Eso no me hace menos fuerte ni menos valiente, pero en la oficina, en el trabajo, en la universidad, sostenerme. Entonces creo que ese balance, ¿verdad? De saber cuándo es con vos, cuándo no es con vos, o sea, el trabajo fuerte, trabajo duro, trabajo constante, el trabajo colaborativo, el trabajo en redes. Me encanta trabajar en redes, soy 1000 veces más efectiva, me encanta pensar en conjunto. Si me toca trabajar sola, puedo resolver cosas muy interesantes, pero me aburro, me gusta más estar conversando, compartiendo. Creo que ha sido parte de lo que he desarrollado en esta época como profesional, como mamá y como mujer. Consuelo, estás muteada. Sí, estoy muteada. Ahora me desmuteé. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por esa también interesante saber qué peleas, qué batallas pelear. Mirna, por favor, cuéntanos tu experiencia. Gracias, Consuelo. Mira, esta pregunta la pensé en las habilidades que tuve que desarrollar. Y asumí cargos directivos muy, muy joven, entonces me vi obligada a desarrollar algunas habilidades pensando en eso. Es que voy a dar mi respuesta. Y que coincide también con cosas que escuché también siendo muy joven. Por ejemplo, en congresos de educación en ingeniería, escuché no pocas veces que se hablaba de la relevancia de cultivar habilidades blandas, que los ingenieros en realidad tenían muy buenos conocimientos técnicos, y que eso no era un problema, y que lo que sí se percibía era déficit en habilidades blandas. Por otro lado, al estudiar en el magíster también escuché este mismo tipo de cosas, que en realidad la mayor parte del tiempo de una persona que está en un cargo directivo se ocupa justamente en temas de relaciones con otras personas, en negociaciones, resolución de conflictos, etc. Y justamente estas son las habilidades que he tenido que desarrollar durante mi carrera. Dentro de eso, algunas que voy a hablar de las que por supuesto uno no tenía y tuvo que adquirir. Las mujeres en general, o en mi caso en particular, nos gusta trabajar y llegar a buenos resultados, pero no necesariamente mostrarnos. No necesariamente hablar y como se dice acá en el sur, cacarear los huevos que uno pone, ¿cierto? Bueno, en general uno es más de trabajo más callado, por así decirlo. Pero en realidad eso es necesario como parte del crecimiento, del desarrollo, es necesario el levantar el dedo, como me decía alguna vez un profesor, el mostrarse y el poder que se conozcan, digamos, las cosas que uno hace o los avances o el poder dar las opiniones. Otra cosa también importante es el trabajo en equipo, que también se ha mencionado aquí. El no trabajar sola, sino el armar equipos y el tener buenas relaciones con otros. El poder tener relaciones armónicas y tener buenas relaciones interpersonales facilita mucho el trabajo. Las cosas que uno no sabe, las sabe otro. Las cosas para resolver un problema, el poder tener una buena llegada, eso es fundamental y eso ayuda muchísimo. Y por otro lado, haciendo alusión a algunas otras cosas que se hablaron al comienzo de esta conversación, también tuve que desarrollar cosas de autopercepción, como por ejemplo la seguridad.
Y allí me ha hecho tanto sentido algunas cosas que han comentado ustedes, como que, por ejemplo, esto de que las mujeres tenemos que estar un 90% seguras de lo que vamos a decir antes de hablar, o que necesitamos tener todos los requisitos para postular a algo. Claro, y entonces el hecho de poder tener la seguridad, y esa seguridad también transmitirle, tener una actitud que la demuestre, ha sido súper necesario. Y con eso también llegar al autovalorarse para poder establecer también buenas negociaciones. Porque como también se sabe y se ha comentado ampliamente también en esta conversación, por ejemplo, las mujeres, es claro que somos subpagadas en comparación con el mismo trabajo de otros hombres. Y para que eso se revierta, una de las formas, por supuesto no es la única ni la más importante, pero una de las formas es que nosotras mismas seamos capaces de negociar. Y de valorarnos y de poder demostrar este tipo de cosas con quienes están en cargos superiores a uno. Entonces, estas también han sido habilidades que he tenido que desarrollar para que no me avergüence y para que sienta que es lo justo, que no estoy engañando a nadie. Así que en esos dos tipos de habilidades lo resumiría, que son habilidades blandas y también en temas de autopercepción. Sí, absolutamente. Bueno, tal como lo has dicho tú, Laura y Carolina, nos vemos reflejadas en algunos momentos de nuestra vida en forma transversal con todo lo que nos sucede. Y eso nos sucede en Chile, en Colombia, en Costa Rica y en otras partes del mundo. Por eso también es tan necesario, como lo han dicho, el conectarnos y el armar redes. Ana, nos gustaría también conocer un poco tu experiencia. Bien, Al respecto. yo cuando vi la pregunta pensé directamente en dos. Uno, confianza. Confianza, trabajar en mí. Yo sabía que yo sabía, pero sin embargo al enfrentarme con un par, estaba siempre esto de tener que estar demostrando y era agotador. Agotador esto de tener que estar siempre demostrando que sí sabía. Mis compañeros no hacían eso, pero yo sentía que era una necesidad. Y esa ansiedad va calmándose con los años, después cuando uno ya va templando más el carácter. Y liderazgo. Liderazgo desde dos aspectos, el autoliderazgo y poder estar enfrente de otros. Porque uno da por sentado, por lo menos cuando parto de esta conversación, es que el trabajo duro está siempre, siempre, es algo que yo tengo instalado en mi ADN. Y eso uno, y el conocimiento, o sea, las escuelas de ingeniería nos forman a todos por igual, nuestro conocimiento es el mismo, pero tenemos que ser capaces de enfrentarnos a situaciones complejas, a poder resolver temas, a poder manejar grupos de personas, equipos multidisciplinarios, movernos ahí y poder hacerlo en base a lo que traemos en nuestra caja de herramientas, que son todos los conocimientos que hemos adquirido en la escuela de ingeniería y en los cursos, en los másteres, esto, pero somos nosotros el instrumento y nosotros tenemos que creer en nosotras. Y yo creo que eso es una tarea permanente, permanente. Ahora a mí me da gusto ver cómo ha evolucionado el mercado laboral, pero a pesar de eso, el tema del liderazgo sigue siendo necesario. Nosotros como Facultad de Ingeniería recién estamos partiendo con unos cursos de liderazgo femenino, particularmente, porque este sigue siendo un tema. Tú te puedas parar delante de alguien, conversar, poder expresar lo que sientes, cómo estás viviendo una determinada situación, todo esto en el ámbito laboral, una determinada situación que es compleja, y nosotros estamos para resolver problemas, así que estas situaciones van a ser de todos los días, pero tenemos que resolverlas, entonces para eso necesitamos poder expresarlas de buena manera y poder canalizar y movilizar a equipos de gente. Entonces, yo creo que estas dos cosas son
armas que necesitamos empoderar y transmitir a las chicas que vienen saliendo, que están en la escuela de ingeniería. Muy necesario. Absolutamente. Habilidades y visibilización de las mismas en forma permanente. Lo hemos dicho en Mujeres Ingenieras, son aquellas cosas, aquellas habilidades, por eso nos creamos, para conocernos, para potenciarnos, para visibilizarnos, también de aquellas habilidades que no te enseñan o no te enseñaban en la universidad y que son tan necesarias para lograr los objetivos que cada una tenga. Pilar, cuéntanos también cuál ha sido tu experiencia. Pues como han dicho el resto de compañeras ingenieras de Latinoamérica, yo creo que también el tema de la inteligencia emocional, a ver, tú en la carrera, en la universidad, aprendes habilidades técnicas, pero después no aprendes habilidades emocionales. Entonces ahí es cuando, claro, al tener que aprender a trabajar en equipo, yo creo que las carreras técnicas, o por lo menos en mi caso, la carrera de ingeniería industrial, como es una carrera de obstáculos, te tienes que centrar mucho en superar esos obstáculos. En la carrera tiendes a ir a lo tuyo. Pienso que como es una carrera dura, pues te tienes que centrar en ti, en aprobar la carrera, ¿no? Y después cuando llegas al entorno laboral te das cuenta que tienes que interactuar con personas de diferente índole, de diferentes características, que muchas veces no cuadran con las tuyas. Hay gente más trabajadora, menos trabajadora, hay gente más empática, menos empática. Entonces, claro, tienes que desarrollar mucho esa inteligencia emocional. Después, esas habilidades transversales que dice la Comisión Europea, que se llama Transferable Skills, que también se valoran mucho en los proyectos europeos, porque yo que trabajo con temas de financiación de investigadores, se promueve mucho que los investigadores adquieran habilidades transversales, no solamente habilidades técnicas a través de la formación en un programa de doctorado y tal, sino que adquieran también habilidades transversales, por ejemplo, cómo hablar en público, porque eso no te lo explican en la carrera. Cómo preparar una buena presentación en PowerPoint, tampoco te lo explican en la carrera. Fomentar también el tema de los idiomas. Y después también yo soy muy de las redes sociales porque creo que también te permite estar en contacto y hacer networking, muy importante hacer networking con mucha gente al mismo tiempo y el tema de tener una buena red de contactos yo creo que es absolutamente recomendable para todas las personas que terminen la carrera porque después te va a servir mucho para cambiar de trabajo, para que tengan referencias de ti y no estar en tu mundo simplemente. Entonces, también el tema de las redes sociales me gustaría hacer hincapié porque creo que si tienes una red social, tienes una forma a través de Twitter, ¿no? Que estoy hablando de Twitter porque creo que es una red muy inmediata y tal, y creo que tienes acceso a información de primer nivel y súper actualizada, que no tendrías acceso a lo mejor a través de otra vía. Y básicamente, no sé, seguramente que me dejaré alguna... y también yo creo que trabajar duro y tener inquietud intelectual por aprender. Y después también, al mismo tiempo, reinventarse, creo que también, y no decir nunca a ningún reto, o sea, quiero decir, aceptar nuevos retos, ¿no? Ponerte pequeñas metas, y yo nunca, casi nunca, no digo nunca, ¿vale? Casi nunca digo a nada que no. O sea, proyectos nuevos que me ofrecen, ahí que me embarco, aunque no tenga ni idea, pero digo, es un nuevo reto. Así que ahora, por ejemplo, me han invitado a participar en un congreso en CONAMA y no soy experta en la materia, pero precisamente por eso me lo pongo como una meta. Digo, pues nada, tengo un nuevo proyecto en perspectiva y eso también te nutre en tu propia carrera profesional. Así que esas creo que son mis aportaciones. Muchas gracias, Pilar. Sin duda, el tener, el conocernos, tener nuestra propuesta de valor, crear redes, la inteligencia emocional, el uso también de las redes. Nosotros hacemos mucho hincapié con LinkedIn.
cualquier persona que le digas o que te quiera buscar te va a googlear y lo primero que le va a aparecer es LinkedIn. Entonces, ojo con eso, tener tu pitch. Bueno, tantas también herramientas y habilidades que son importantes y que nos complementan. Y como decía Pilar, desafiarnos. Quizás desde que entramos a la universidad también ha sido quizás un punto común de todas nosotras, desafiarnos constantemente a esos estereotipos, a esos sesgos, a ese a lo mejor muchas ser pioneras en algunos aspectos, donde fuimos las primeras en algún puesto de trabajo o en algún proyecto. Así que también se complementa muy bien. Bueno, nuestra última pregunta, y dado el tiempo, va a ser la última participación antes de que nuestras invitadas se despidan, es que nos puedan dejar algún consejo o tips que ellas han aprendido y que les pueda servir a las ingenieras que hoy día nos ven. Vamos a empezar con Ana. Bien, creer en ti, en tus instintos, eso es algo que no hemos hablado, pero nosotros tenemos una ventaja, y nosotros tenemos este sexto sentido que nos acompaña y que nos juega a favor, y úsenlo. Hay que desarrollarlo, pero lo podemos usar perfectamente en nuestro trabajo y en todos los aspectos de la vida. Muchas gracias, Ana. Mirna, danos por favor, a quienes te escuchamos, algún tips o consejo. Muy bien, el primero, bajar algunas de nuestras características, no ser tan perfeccionistas ni tan autoexigentes. Se ha hablado largamente, no es necesario explayarse, pero eso tenemos que bajar esos niveles, nuestros niveles de autoexigencia y de perfeccionismo. Segundo, nutrirnos de cosas positivas, que utilicemos nuestros talentos, que nutramos nuestros pensamientos positivos en vez de las cosas que nos tiran para abajo y empoderarnos de nosotras mismas. Tercero, buscar inspiración en otras mujeres, enredarnos y tener estas otras referentes, estas compañeras, estas amigas, estas maestras que nos puedan acompañar. Y el último, y que para mí es el más importante, es que pensemos que lo que nosotras hacemos no es solo por nosotras, es por todas las que vienen después. Hagamos el cambio y eso puede ayudar en lo que nosotros hagamos, que no sean solo por nosotras mismas, sino por aportar a que nuestras hijas, nietas, sobrinas, quienes sean las siguientes generaciones, puedan enfrentar un mundo distinto. Muchísimas gracias, Mirna. Bueno, nos llega todos los consejos y los tips que cada una está dando. Pilar. Pues bueno, yo el primer consejo que le daría pues a una chica que termina la carrera y que quiere ya, bueno, pues entrar en el entorno laboral, el primer consejo, y no es porque crea que me está escuchando mi decano del Colegio de Ingenieros, sería colegiarme, de verdad, lo digo sinceramente porque creo que cuando terminas la carrera estás muy perdida y a veces esa falta de apoyo, esa falta de mentorazgo, ¿no? Por parte, eso lo puedes encontrar a través del Colegio de Ingenieros y aparte muchísima formación, tanto técnica como transversal, de lo que hemos estado hablando antes. Por ejemplo, el colegio ofrece cursos de mindfulness, no solamente. Entonces, después en el entorno, o sea, esto es el camino antes de entrar en el entorno laboral, ¿no? Después, cuando estás en el entorno laboral, pues la verdad es que, no sé, yo, por ejemplo, consejos que le daría a una chica que empieza, que no se desmotive, que siempre queda el trabajo bien hecho, que siempre queda tu marca personal, que eso no depende de nadie, de ningún jefe, de ningún director, de solo de ti. Y que, bueno, pues la profesionalidad siempre queda, ¿no? Ya trabajas en el sector público o en el sector privado. Entonces, en el caso de también el tema de compartir el conocimiento, que muchas veces se tiende a no querer compartirlo porque parece que información es poder, ¿no? Y yo estoy en contra de eso, porque si no compartes lo que sabes, nadie sabe lo que tú sabes realmente. Después el tema de la formación continua, estar informado de todas las herramientas y estar al día y actualizado de tus competencias y de tus habilidades técnicas. Después también otro consejo sería tener iniciativa.
Y bueno, no sé, en fin, que no sé, bueno, ya son cosas más particulares que enfocadas a mi trabajo y bueno, yo por ejemplo, como hago un trabajo también que me gusta, es muy importante centrarte en un trabajo que te guste mucho. Yo tengo un sentido del servicio público muy desarrollado, me encanta mi trabajo y bueno, pues también procuro que creo que eso cuando te hace sentir bien, te hace sentir satisfecha. Entonces creo que sentirte feliz con tu trabajo y hacer lo que te gusta no tiene precio. Entonces, bueno, pues ese sería mi consejo, mis consejos, mis múltiples consejos. Gracias, Muchas gracias, Pilar, muy enriquecedores. gracias. Carolina, queremos escucharte también. ¿Qué consejos o tips puedes dar a quienes nos escuchan? Bueno, yo pienso que no deberíamos, o más bien que deberíamos aceptar los retos que nos vengan. ¿Verdad? Ser mujeres que nos lanzamos a los retos, que los asumimos, que los trabajamos, que trabajamos duro, que si algo sale mal, volver nuevamente a ponerle mucha fuerza al trabajo, a creer en nosotras mismas, en buscar trabajar en redes, ¿verdad? No aislarnos, porque si nos aislamos nos sentimos solitas, tristes de repente, ¿verdad? Trabajar en equipo, trabajar en redes, trabajar duro. Y un consejo así muy, muy importante es nunca, y ahí sí digo nunca, hables mal de una ingeniera. No nos bajemos el piso entre nosotras. Eso no lo hemos hablado, no lo hemos discutido en este foro, pero siempre o en muchos foros dicen, ay, no, es que las mujeres, trabajar con mujeres es muy difícil porque siempre se pelean entre ellas y que cambiemos completamente ese sentido, seamos sororas, seamos solidarias, apoyémonos entre nosotras, aprendamos a trabajar en redes, aprendamos a cuidarnos entre nosotras, aprendamos a trabajar y a buscar y a elogiar a mi compañera, la que está a la par. Tengo una compañera que siempre dice, si no tenés nada bonito que decir, no lo digas. Pero yo digo, pero además busque lo bonito que tenés que decirle a tu compañera de trabajo y decíselo. ¿Verdad? Qué bien trabajas, qué excelente lo haces, o sea, apapachémonos entre nosotras para ser ingenieras empoderadas, para trabajar y para romper completamente todos los paradigmas sobre los cuales se basan y los estereotipos que al final de cuentas no son ciertos porque habemos muchas que estamos rompiendo completamente estos paradigmas. Gracias, Consuelo. Muchas gracias, Carolina. Todas nos están dando tremendos tips, tremendos consejos y nos falta Laura. Gracias. Yo tendría 3 consejos. Uno, arriesgarse. Trabajar duro, eso está bien, pero como decían, hay veces las mujeres necesitamos la garantía de que no nos vamos a equivocar, de que estamos completamente seguras. Yo creo que hay que, si bien tratar de hacerlo bien, hay que arriesgarnos. Y arriesgarnos no solamente a equivocarnos, sino a tener experiencias, salir, por ejemplo, de nosotros que estamos en Latinoamérica, ir a otros países, o conocer otras experiencias, otros idiomas. Creo que eso sería algo que a mí me hubiera gustado que alguien me lo aconsejara siendo joven. Que ustedes pueden, que con esfuerzo las cosas se logran. Hay que trabajar duro, sí, pero las cosas se pueden lograr. Otro es lo que Carolina acaba de mencionar con relación a el trabajo con otras mujeres. Yo creo que hay que romper ese estereotipo de que entre las mujeres no nos colaboramos. Hay que encontrar maneras de trabajar juntas, de fortalecernos entre nosotras. Yo tal vez fui afortunada, pero una de mis primeras jefes fue mujer y aprendí muchísimas cosas de ella. Y hoy que tengo un cargo directivo,
especialmente con las mujeres trato de tener una muy buena relación, en encontrar formas de trabajar juntas, y como decía Carolina, de decir las cosas buenas que el equipo tiene, especialmente las compañeras mujeres. Y finalmente un consejo que yo les daría, que es un tema que no hemos tratado en esta conversación, es nunca, nunca dejar que nadie te maltrate por ser mujer. Esos micromachismos, esos comentarios machistas, eso sí no hay que dejarlos pasar. Es decir, esas batallas sí hay que darlas. Y no solamente por cada una de ustedes, sino por las generaciones que vienen detrás, ¿sí? No permitir nunca que te manipulen o que quieran conseguir otras cosas, digamos, con relación a tu esfuerzo laboral o académico que estás haciendo. Creo que esas batallas sí hay que pelearlas. Nunca, nunca dejen que se los pisotee nadie por ser mujer. Creo que esos serían como los 3 tips que yo les daría a las jóvenes que están hoy saliendo de sus carreras en ingeniería. Sobre todo, muchas gracias, Laura, Ana, Mirna, Pilar, Carolina. Ha sido un conversatorio y unas últimas reflexiones suyas y consejos muy potentes, valiosas, que se agradecen con el corazón también, que nos hubiera encantado tener cuando quizás salimos, y sin duda quienes están saliendo en sus primeros años aprecian totalmente. Dada la hora, nos vamos a despedir y les quiero dar algunos minutos a ustedes para que se puedan despedir también de quienes nos ven ahora y quienes nos van a ver en YouTube más adelante al recordar el video. ¿Cómo empezamos? Carolina. ¿En el mismo orden? Bueno, Carolina. como les menciono, o sea, estos espacios en los cuales podamos compartir, en los cuales podamos discutir temas que nos atañen a nosotras, siempre es muy valioso. No queremos ser más mujeres en ingeniería por contar más números, sino que queremos que haya una ingeniería que parta de las necesidades y de los saberes de nosotras las mujeres. Tenemos mucho que aportar en ingeniería. Entonces, por eso es importante que estemos aquí hoy, que nos reunamos, que discutamos, que trabajemos juntas. Entonces, gracias, Consuelo, por invitarnos, por acompañarnos, y a todos los que estuvieron con nosotros, gracias. Muchas gracias, Carolina. Sí. Ana. Aprovecho. Gracias por el espacio, por la invitación, Consuelo. Creo que es importante que nos demos estos tiempos en momentos en donde estamos llenos de webinars, que entre nosotras podamos conversar, contar nuestras experiencias, también escuchar las experiencias de otras, porque eso nos va nutriendo y va abriendo también nuestra perspectiva respecto a cómo esto va avanzando. A mí me pasan 2 cosas con este tema de la equidad y la igualdad de género. Primero, ver que nos queda harto por hacer. Pero por otro lado, que hemos avanzado lento, pero lo estamos logrando. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estamos aquí para seguir empujando este carro y sobre todo traspasar nuestra experiencia a las que vienen y que entiendan que es un camino por recorrer y que todavía hay harto por hacer. Gracias. Muchas gracias, Ana. Sin duda, bueno, nos quedan muchos conversatorios y temas por analizar y aportar también en diversos puntos. Laura. No, muchas gracias, Consuelo, y a las demás invitadas. Creo que estos espacios son muy importantes, especialmente en estos días en que hay que conmemorar la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia. Me dio mucho gusto conversar con todas, conocer las experiencias de otras, y creo que estas redes hay que seguirlas
fortaleciendo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Laura, también por participar. Pilar. ¿Qué tal? Bueno, ya aquí buenas noches, ¿eh? Ya casi las 11, pero bueno, que también para mí ha sido un inmenso placer compartir este espacio con vosotras, con Consuelo y con el resto de invitadas, que creo que esta experiencia de compartir un poco los puntos de vista es muy enriquecedora. Yo quería dar las gracias sobre todo a ti, Consuelo, como a mis compañeras del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, que es la región que yo represento, y porque sé que me están escuchando y toda la gente de España que me pueda estar escuchando, que no lo sé. Pero bueno, les mando un saludo y un abrazo virtual, porque bueno, en tiempos de pandemia todo virtual, y sobre todo a las futuras mujeres ingenieras que apuesten por sí mismas, que se hagan con una buena mentora, que es muy importante el tema del mentoring. Creo que para mí, o sea, yo tuve un mentor hombre, ¿no? Pero para mí, que en mi entorno familiar no había ninguna figura de un ingeniero o una ingeniera, para mí fue muy importante ese mentor que yo tuve, esa persona que me iba aconsejando en esos pequeños pasos que tienes que hacer. Y bueno, pues nada, agradeceros mucho y contar conmigo si queréis para próximas actividades, ¿vale? Y nada, gracias a todas. Muchísimas gracias, Pilar. Sin duda nos vamos a encontrar muchas más veces en este año. Mirna. Gracias, Consuelo, por esta actividad, por esta invitación. Felicito también la iniciativa de Mujeres Ingenieras. Sin duda, este tipo de organizaciones y este tipo de actividades, todas ayudan a empujar un poquito el carro hacia lograr un mayor desarrollo y una mayor igualdad que finalmente ayuda para el bienestar de la sociedad entera. Así que súper contenta de haber compartido con ustedes, también de haber aprendido de las otras compañeras ingenieras, así que súper agradecida y que tengan todos una buena tarde, una buena noche también en España y espero que nos podamos volver a encontrar. Muchísimas gracias, Muchas Mirna, gracias. también por acompañarnos. Les voy a leer algunos de los saludos que nos dejaron en el chat. Pamela Bamonde, muchas gracias por entregar sus experiencias. Natalie Hernández, muchas gracias, muy enriquecedor este conversatorio. Sofía Marín, muchísimas gracias. Mabel Calero, excelente su experiencia, muchas gracias por sus consejos. Joana Méndez, muchas gracias a todas, estos espacios son importantes. Evelyn Salas, querida Evelyn, excelente la participación de todas, muchas gracias por el espacio, muy orgullosa de Carolina, mi compañera en el proyecto Mujer en la Ingeniería, y gran ejemplo ha sido para mi vida. Muchas gracias a todas. Alba, un abrazo. Pilar, Paola Cabrera, un excelente conversatorio, muchas gracias. Paula Ramírez también nos agradece. María Figueroa, gracias mujeres que iluminan el camino de muchas. Qué bonito. Lisette Camila, muy gratificante escuchar sus experiencias, motivación y ánimo pasa a seguir en nuestro camino de ingeniería. Un abrazo desde la distancia. Yemi Villegas, muy interesante, gracias. Saray, muchos tips para aplicar y seguir construyendo este necesario camino. Y bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Carolina, Ana, Pilar, Mirna, Laura, por estar y por acompañarnos en este conversatorio, por acompañarnos en esta celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sin embargo, esta experiencia nos ayuda, nos sirve, nos nutre, a las que hemos compartido y también a las que nos han escuchado. Sin duda, este es el primero de muchos encuentros con cada una de ustedes. Mujeres Ingenieras queda a su disposición como una plataforma para también contar sus experiencias, sus proyectos, sus actividades y difundirlas absolutamente. Para eso estamos. Llegamos desde todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, y nuestro objetivo es trabajar por y para las mujeres en ingeniería y el tremendo aporte que nosotras somos también para la sociedad.
Así que nuevamente muchas gracias. Gracias por participar. Las actividades siguen en febrero. El 17 de febrero a las 17 horas, nuestro segundo networking para conocernos, visibilizarnos y potenciarnos. Y nos queda la charla de fin de mes de Thinking Design, que lo va a dar una ingeniera peruana, Sandra Ariste, y todas estas actividades en forma gratuita, donde están cordialmente invitadas. Nuevamente les deseo una muy feliz noche para Pilar, para que nos miran de España, una muy buena tarde, un buen término de vacaciones aquí en Chile y en los países de la región, y les deseo una muy buena tarde. Así que muchas gracias. Recuerden que somos mujeres ingenieras, rompiendo mitos, cerrando brechas. Que estén muy bien.